los libres tienen que saberlo, esta va a ser solo la primera de varias comparecencias que se van a producir en los próximos meses. Pero decir que además investigar sobre ello ha causado, deja caer, alguna muerte, te sorprende. Vamos con más. Nuestro público, que por cierto, sería maravilloso y pegar el pepinazo. Estamos arrasando ahora mismo en YouTube en España. Difundir la voz, gracias, la estirpe es muy grande, con números que desde la época del COVID no teníamos, como es lógico en aquel momento porque estábamos en un confinamiento. Os lo agradezco muchísimo, Axel, Francisco, Sony, Soraya, Ibi, Juan Carlos, Davinia. Luego vais a poder además preguntar y que salga ahí plasmada vuestra pregunta si queréis dentro del ámbito de la tertulia. Pero ahora toca el análisis. Podéis suscribiros al canal de Iker Jiménez en YouTube y estamos toda la familia milenaria muy pendientes. ¿Por qué? ¿Qué le puede pasar a alguien si miente? Luego lo contamos. Pero hay más elaboraciones, hay más ideas, se dijeron más cosas y no solo Grash. Vamos con la tercera parte de este hombre que se ha convertido en noticia mundial. El exalto cargo de inteligencia que dice que 40, ojo, no es hablar de 1, 2, 3, 40 personas. Sacamos que del propio ámbito de inteligencia militar le hablan de la recuperación de estos objetos. Lógicamente, los periódicos y medios que no se hacían eco de estos temas han visto el bombazo como nosotros, evidentemente. Es más, en España me comentaban que hubo, yo no estaba aquí en ese momento, había un Twitter que era un trending topic de Iker Jiménez muy contento. ¿Por qué? Porque sabían que, pero no solo yo, Javier Sierra, todos los que vamos a estar esta noche, en el fondo es, haya lo que haya de fondo, nunca mejor dicho, volver a que esto esté como el caso Borónez. No lo hemos vivido muchas veces en nuestra vida, en el top. Y los grandes medios, además, tocándolo, creo que con bastante seriedad en general, cosa que no es habitual. Escuchamos de nuevo a este garganta profunda, que a diferencia de otros, da la cara y habla de recuperación de ovnis. ¿Pero de qué caso nos estará hablando? Luego Javier nos cuenta. Vamos a escucharle. Are you aware of any individuals that are participating in reverse engineering programs for non-terrestrial craft? Personally, yes. Do you know any that would be willing to testify if there were protections for them? Certainly closed door and assurances that breaking their NDA, they're not going to get administratively punished for so. Yeah. I might have asked this before, but I want to make sure. Do you have any personal knowledge of someone who's possibly been injured working on legacy UAP reverse engineering? Yes. Okay. I can't get into specifics, but you can imagine assessing an unknown unknown. There's a lot of potentialities you can't fully prepare for. How do you think we ought to? Javier, ¿de qué caso nos puede estar hablando? Bueno, yo creo que ahí probablemente se esté refiriendo a varios casos, no solamente a uno, ¿no? Fíjate, una de las personas clave en toda esta historia la has mencionado en la introducción de este asunto, que es Robert Lazar, Bob Lazar. Bob Lazar es un personaje que surge en 1989, da un paso de cara a la opinión pública, dando una entrevista a una persona que se llama George Knapp, a un periodista que está sentado detrás de David Grash en esta comparecencia en el Congreso. George Knapp entrevista a Lazar, que es un empleado de una instalación secreta de la que nadie ha oído hablar, que es el Área 51. Y él dice que no solo trabaja como ingeniero en esa base, no solamente le recogen todos los días en un avión desde Las Vegas, en un avión sin matrículas, y le llevan a ese aeródromo donde tiene que trabajar con otros compañeros casi sin cruzarse la mirada delante de unos objetos siniestrados que pertenecen a una tecnología que no han visto nunca, tratando de imitarla, de copiarla, sino que además cuando él da ese paso y lo cuenta, bueno, pues empieza a desacreditarse la vida de esta persona. Le borran, y esto es verdad, es decir, está en la historia, le borran sus tarjetas de la Seguridad Social, tiene problemas para acceder a sus cuentas bancarias, hay hoy lo llamaríamos un bullying, una presión por parte de la administración americana a este personaje que lo lleva casi al borde del suicidio. Y este hombre no solamente no se desdice, sino que aumenta la temperatura de sus declaraciones diciendo que además en esas instalaciones había restos biológicos, cuerpos de los tripulantes que él pudo en algún momento también llegar a ver. Nadie le creyó, Iker. En 1989 los grandes medios de comunicación hicieron campana de vacío y nadie creyó a Bob Lazar. Pero ahora, con estas declaraciones
en el Congreso, el asunto de Bob Lazar vuelve evidentemente a la palestra como uno de los grandes perjudicados, perseguidos de este asunto y empujados a un suicidio que afortunadamente no cometió. Esto no lo esperábamos, yo creo, ni los más veteranos, Javier. Bob Lazar revivido, porque luego lo que él cuenta más o menos tiene ese refrendo de que la instalación era real, la instalación existía, el Área 51 existe en Nevada, pero lo que contaba era prohibido, solo con los años, incluso a nivel oficial, se constató. Pero, Iker, déjame decirte, cuando Bob Lazar hace sus declaraciones, él menciona Groom Lake como el nombre de la instalación militar y Área 51. Esos dos vocablos, esos términos, no estaban al alcance de la opinión pública. Nadie había oído hablar de ellos. Era una novedad dentro de todo este asunto. Fue unos años más tarde que el gobierno de los Estados Unidos reconoció la existencia de Groom Lake y del Área 51 con esos mismos nombres en código. Evidentemente no reconoció que allí había tecnología extraterrestre que estaba siendo estudiada, pero sí reconoció todo el contexto de Bob Lazar, lo cual también resultó muy sorprendente hace más o menos una década cuando esto ocurre. En la época de